Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se empiezan a destapar las cartas del salario mínimo en el país. Hoy se conoció la propuesta de las centrales obreras para el 2023. El próximo lunes conoceremos la de los gremios. Hablaremos con Francisco Maltés, presidente de la CUT, sobre este tema. Consejos para la prima navideña. En esta emisión les daremos tips para optimizar y darle un buen uso a este dinero que llega a fin de año. La FinTech Global 66 nos entregará algunas recomendaciones. El plan de inversiones de Ecopetrol para el próximo año. La Junta Directiva de la compañía aprobó el Plan General de Inversiones para 2023, que tendrá un énfasis especial en la transición energética. Ampliamos en minutos. Empezamos hoy con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente, sin duda la más importante, 20%, y corresponde a la propuesta de incremento de salario mínimo para el próximo año por parte de las centrales obreras. El aumento llevaría a este salario básico a más o menos 1.200.000 pesos mensuales. Es decir, un ajuste de 200.000 pesos frente a la cifra de hoy. Para hablar un poco de esta propuesta, sobre este aumento y cómo pinta la negociación del salario mínimo del próximo año, nos conectamos a esta hora de la noche con uno de sus protagonistas. Nos acompaña el señor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Señor Maltés, bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muy amables. A usted muy amable. Señor Maltés, ¿qué tuvieron ustedes en cuenta para llegar a la mesa de negociación con esta cifra, con un 20% de incremento para el salario mínimo? Bueno, hemos hecho dos bloques de propuestas, una la del incremento y otra la de una serie de medidas de política económica para mantener el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos de los colombianos. El 20% está sustentado en tres razones. Primero, la inflación para los sectores vulnerables, que son aquellos que ganan el mínimo, está en el 14%. Segundo, la productividad que hemos acordado es del 1,24, estamos hablando del 15,24, y el 4,76 es de recuperación del poder adquisitivo que hemos perdido este año. Señor Maltés, ¿no les preocupa lo que plantean algunos técnicos en economía, que un incremento muy superior a la inflación, que usted lo menciona, puede estar entre el 13 y el 14%, un incremento muy superior a esa inflación en el salario mínimo de pronto pueda hacia adelante generar más inflación? El Premio Nobel de Economía del año pasado, David Carr, demostró que incrementos en el salario mínimo no producen inflación ni desempleo. Y esto lo podemos corroborar con lo siguiente. En los 3 años de mandato del presidente López Obrador en México, el aumento real de salarios, real, ha sido de cerca del 35%. La semana pasada firmaron un acuerdo de empresarios, gobiernos y trabajadores, donde acuerdan un incremento salarial el doble de la inflación, el doble de la inflación. El gobierno de España ha hecho un aumento de 150 euros en el salario mínimo. El gobierno alemán ha hecho un incremento del 15% con una inflación del 5%. El gobierno australiano ha hecho un incremento del 15% hace 15 días con una inflación de cerca del 5%. Y el presidente Biden ha venido sosteniendo que la hora de salario en Estados Unidos, en todos los estados, debería ser de $20. Hoy en unos estados está en 12, 13, 14 y en otros en 15 y en otros un poquito más del 15. Entonces lo que vemos es que en la meca del capitalismo han hecho incrementos de salarios muy por encima de la inflación, porque es la forma de ir enfrentando la recesión que podemos tener el año entrante. La recesión se combate gastando con plata en los bolsillos de los ciudadanos.
Señor Maltés, hay otra preocupación entre los técnicos del mercado laboral y es el tema de la informalidad que hay en Colombia. Digamos que más o menos la mitad de las personas, un poquitico más inclusive, que tienen un trabajo, están enfrentados al rebusque y ni siquiera la gran mayoría de ellos se ganan un salario mínimo. Y dicen los técnicos que cuando hay un incremento muy fuerte en el salario mínimo, todavía alejamos más la posibilidad para ese grupo de personas de por lo menos entrar a la formalidad a ganarse un salario mínimo. ¿Cómo ven ustedes desde las centrales obreras esta preocupación? Bueno, ese es un cuento con que nos han tenido en los últimos 30 años en Colombia y vemos que los salarios en términos reales en Colombia han disminuido. Uno mira cuál es la participación de los salarios en el ingreso nacional y cada vez es menor la participación. Eso significa que ganamos menos. Y recordemos que nos quitaron los recargos nocturnos, nos quitaron la retroactividad de las cesantías, los salarios han estado ajustados a la inflación y la informalidad laboral no cede, estamos en el 58%, y la tasa de desempleo siempre oscila entre un poco más, un poco menos del 10%. Si fuera cierto que disminuir los salarios aumenta el empleo y aumenta la formalidad laboral, pues no tuviéramos los índices que hoy tenemos, con todo lo que nos han quitado en varias reformas que se han tramitado en el Congreso de la República en gobiernos anteriores. Estuve escuchando, señor Maltés, al término del encuentro que tuvieron ustedes con los empresarios hoy, al presidente de la ANDI, al doctor Bruce McMaster, y me pareció entenderle que en esta oportunidad los empresarios, los gremios empresariales, como que no van a presentar una cifra puntual sobre la mesa. En años anteriores y casi que históricamente llegaban, así como ustedes con un 20%, las empresas llegaban con un 10, 12, 5%, dependiendo del año. No sé si ustedes entendieron lo mismo y si es así, ¿cómo les parece esta, digamos, nueva estrategia de negociación de los empresarios? Si los gobiernos no presentan una propuesta de incremento salarial, eso lo que nos demuestra es que no quieren concertar. Así de sencillo. Y, empresarios, seguramente me quiso decir usted, porque mencionó la palabra gobiernos. Los empresarios, si los empresarios no presentan una propuesta, es indudable que no quieren negociar. Entonces nos tocará buscar una salida con el gobierno del presidente Petro. Y a eso le quería preguntar, ¿cuál cree usted que será la posición del gobierno del presidente Petro? Un gobierno que por primera vez es muy cercano, muy afín a ustedes, a las centrales obreras, es un gobierno de izquierda, han tenido cercanías en el pasado. ¿Cuál cree usted que deba ser esa postura del Ministerio del Trabajo y del gobierno nacional si eventualmente no llegan ustedes a una concertación con los empresarios? Bueno, hemos encontrado una receptividad de nuestras propuestas muy importantes en la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y esperemos que esto continúe desarrollándose para poder hacer propuestas y análisis que nos conduzcan, ojalá, a un buen puerto, que es la negociación del salario mínimo. Señor Maltés, usted nos comentaba que un bloque de negociación consistía en esta cifra, en el 20%, en el incremento salarial, pero adicional a este tema, ustedes, digamos, han planteado sobre esta mesa de negociación discutir otros temas. ¿Nos puede comentar de qué se trata? Los temas que hemos propuesto para desarrollar política económica son los siguientes. Primero, modificar la tasa que define la tasa de usura, valga la redundancia. Hoy los créditos de consumo están en el 41%, un poco más, 41, 44. Más de 3 veces la inflación. Eso no pasa sino en este país del mundo. Por eso es que los bancos tienen ganancias tan estrambóticas. Esa tasa de usura hay que reducirla de una manera sustancial y para eso se requiere la voluntad política del gobierno y del superintendente financiero. Segundo, estamos pagando tarifas de energía este año que han subido cerca del 67%. Y la explicación es que nos cobran las pérdidas de las empresas, que están en el orden del 41%, y calculan el precio con el costo de producción más alto y no con el más bajo, o con el medio, como debería ser. Entonces, producir un kilovatio de energía está cerca de 300 pesos y nos lo cobran casi a 1.000. Esa fórmula que la puede definir la CRED, en la CRED están los delegados del presidente, hay que modificar esa fórmula para que los precios estén acompasados con la inflación y no como sucede hoy. Tercero, estamos planteando la necesidad de
disminuir el precio de los medicamentos. Pagamos medicamentos mucho más caros que en Europa y en Estados Unidos, particularmente el tema de anticonceptivos. Este año han crecido muchísimo los precios. Creemos que el gobierno puede fijar una política de disminuir los precios de los medicamentos. Y la cuarta propuesta es que algunos servicios, o mejor, todos los servicios que hoy están atados su incremento en el precio al salario mínimo, se desaten del salario mínimo. Hemos puesto dos ejemplos para desatarlos del salario mínimo. Las multas de tránsito, que se tasan en salarios mínimos, y las cuotas moderadoras que se pagan en salud. Entonces, si estos servicios y los otros 256 se desatan del incremento en el salario mínimo, es muy posible que se va a reducir los costos, los precios de estos servicios. Esa es la famosa desindexación de la que hablan desde el Ministerio de Hacienda y en la que están trabajando en este momento. Una última pregunta, señor Maltés, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las fechas más importantes de ahora en adelante de cara a estas negociaciones del salario mínimo? Bueno, la próxima reunión se llevará a cabo el lunes y toda vez que el balón está en la cancha de los empresarios, esperamos que el lunes lleven una propuesta. Señor Maltés, muchas gracias muchas gracias por estos minutos. Seguiremos muy pendientes de cómo avanza esta negociación tan importante para millones de trabajadores colombianos. Una feliz noche. Muchas gracias, muy amables. Francisco Maltés, presidente de la CUT. Hacemos con esta entrevista nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, porque esté muy pendiente, porque estaremos hablando de cómo optimizar el dinero de la prima navideña. Estrategias y recomendaciones para darle un buen uso a esta plática. Al volver, todos los detalles. Gracias por continuar con nosotros en Signo Peso. Cerca de 10 millones de trabajadores asalariados del país recibirán en pocos días la llamada prima navideña, un beneficio legal que especialmente es importante en un entorno de alta inflación y de devaluación del peso colombiano. Vale la pena conocer cómo darle también el mejor uso posible a este dinero. Por eso nos acompaña la doctora María Camila Gómez, Country Manager de Global 66 en Colombia. Doctora Gómez, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, hola, buenas noches. Muy bien, afortunadamente, por acá. Antes de hablar de las recomendaciones para hacer un buen uso de la prima navideña, ¿por qué no nos recuerda hasta cuándo tienen fecha máxima de pagar esta prestación social los empleadores? Los empleadores tienen plazo hasta el 20 de diciembre para hacer el pago de la prima de final de año a sus trabajadores. ¿Y cuánta plata recibe la persona? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, Víctor, la prima se calcula con base al tiempo trabajado durante este año y equivale a un salario por cada año trabajado. Entonces, el cálculo es fácil, es el salario del trabajador por el tiempo trabajado. Si es tiempo completo, sería por 180 dividido 360 días laboral, pues 360 días en la base anual. Con ese cálculo muy simple y muy fácil, cualquier persona puede estimar y tener el número de cuánto va a recibir en su prima de final de año. Ah, muy interesante esa fórmula porque también es proporcional. No necesariamente la persona tuvo que haber laborado todo el año. Si trabajó 2 meses, saca el cálculo proporcional y ahí tiene una platica también por la prima. Bueno, ustedes acaban de entregar básicamente 4 recomendaciones para utilizar bien este dinero. La primera consiste en conocer precisamente el valor de la prima que se va a recibir. ¿Por qué es importante esta recomendación? Es muy importante, Víctor, porque para poder saber cuál es el mejor uso que le voy a dar a este ingreso adicional, lo primero que tengo que hacer es ser consciente de cuánto va a ser ese ingreso para poderlo proyectar con respecto a los gastos que vienen para mí en diciembre y así de una forma muy inteligente, muy analizada, determinar qué voy a gastar, qué voy a guardar, si pago deudas, etcétera. Eso en la línea con las otras recomendaciones que hemos emitido. Entiendo. La segunda recomendación dice lo siguiente: realizar un análisis de las finanzas personales. ¿A qué se refieren ustedes con esto? Nos referimos a tener una claridad de cuáles van a ser exactamente mis gastos para el final del año. Entonces es cuáles son mis obligaciones, qué es lo que sí o sí tengo que pagar, si tengo deudas, qué es lo que le debo a quién, si voy a hacer unos gastos adicionales de lo que viene para el año entrante, ejemplo, una matrícula del colegio de mis hijos, etcétera. Tener claro
cuáles son esas cosas a las que yo ya estoy obligada, cuáles son esos pagos que tengo que hacer y así poder proyectar de mi ingreso cotidiano y este ingreso extraordinario que me llega al final del año para ver cómo le puedo dar el mejor uso posible. Tercera recomendación de Global 66, precisamente saldar las deudas que se tienen. ¿Por qué ustedes recomiendan con este dinero extra pagar deudas y de pronto no darse un gustico? Bueno, las dos cosas sirven y se pueden hacer, pero el pago de las deudas es algo muy importante porque hay un dicho que dice, el que sabe lo que debe, el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Entonces, al pagar algo de deudas, de una forma muy acertada, puedo darle un mucho mejor manejo a mis finanzas durante el año entrante y tener un poco más de disponibilidad en mi flujo de efectivo y adicionalmente, pues es que pagar intereses es un costo que si me puedo ahorrar, si puedo disminuir, pues qué mejor para que a futuro me pueda dar un gusto más al no tener unas deudas muy grandes. Claro, además con las tasas de interés del sistema financiero, por el tema de la inflación, lo que hemos venido explicando, pues hay que hacer un particular énfasis en este tema, en la carga financiera de los hogares colombianos y cómo enfrentar de pronto el 2023 en un escenario de desaceleración económica. Pero ustedes plantean también el pago con urgencia, el pago de deudas en caso de que la persona tenga algún tipo de endeudamiento en dólares. ¿Por qué? Llevamos bastante tiempo comentando sobre las deudas en dólares. En este momento nos enfrentamos especialmente en el mercado colombiano a una volatilidad muy grande. ¿Esto qué quiere decir? No sabemos cómo se va a seguir comportando la divisa estadounidense con respecto al peso colombiano. Entonces, al hacer un pago temprano de mis deudas en dólares, potencialmente estoy resguardándome de una subida del par peso dólar a futuro, de tal forma que muy seguramente me podré ahorrar una plata adicional si hago un pago anticipado de mis deudas en dólares y especialmente, como decíamos en las recomendaciones iniciales, al tener una correcta planeación, yo sé que estoy pagando y no me enfrento a una incertidumbre grande referente a si potencialmente voy a tener que pagar muchísimo más en caso tal que la divisa se siga devaluando, que es que el peso colombiano se siga devaluando. Pero no solo ustedes están sugiriendo pagar deudas en dólares, sino que la cuarta gran recomendación es la siguiente: ahorrar e invertir en dólares. Generalmente expertos en finanzas personales pues nos hacen otro tipo de recomendaciones, pero la verdad esta nunca la había escuchado: ahorrar e invertir con la prima de Navidad en dólares. ¿Por qué? En este momento, precisamente por lo que comentaba ahora de la incertidumbre que hay, cambiar el dinero a una moneda fuerte como lo es el dólar estadounidense es una muy buena alternativa porque de esa forma, ante esa misma volatilidad de la que estaba hablando hace un momento, puedo llegar a tener un resguardo certero que me va a proteger un poco de la devaluación, de la futura inflación, etcétera. Eso sí, teniendo en cuenta las recomendaciones que hemos dado antes. No se vayan a endeudar para resguardar el dinero en dólares, sino si yo ya tengo un entendimiento de cuánto voy a recibir, sé bien cuáles son mis obligaciones y tengo un flujo de caja aterrizado y adicionalmente he pagado en la medida que puedo mis deudas, resguardar un dinero adicional con un ahorro en dólares, en una moneda fuerte como el dólar estadounidense, es una muy buena alternativa para hacer algo adicional con un dinero que me sobre o que quiera yo guardar o ahorrar de mi prima de final de año. Pero es que precisamente la gran mayoría de los colombianos que reciben prima de Navidad lo hacen sobre un salario mínimo, es decir, van a recibir más o menos 500.000 pesos ahorita antes del 20 de diciembre. ¿Con esa plata es posible ahorrar, invertir en dólares? Es posible, Víctor. Hoy en día, especialmente en el entorno digital, ha habido tantos avances que le pongo el ejemplo. Global 66, que es nuestra fintech, que es una fintech vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, le permite a cualquier colombiano cambiar desde $1
con una cuenta que se abre muy fácilmente de forma digital. Entonces se puede comenzar en forma gradual a hacer un ahorro inicial, una conversión inicial de pesos a dólares sin necesidad de tener requerimientos de que estos sean muy altos montos. Entonces cualquier trabajador, incluso una persona que recibe un salario mínimo, tiene la alternativa de comenzar poco a poco a hacer algún resguardo de sus ahorros en dólares. Claro. Bueno, una última pregunta y quiero como insistirle, porque usted pues sí me ha dado recomendaciones muy interesantes. Tomamos ahí nota para seguir muchas de esas recomendaciones sobre mejorar el perfil crediticio, pagar deudas, mejorar nuestro perfil financiero, mejorar nuestras finanzas personales, pero no me ha hablado nada de los regalos de Navidad, de pronto el viaje de Navidad o de pronto ir a un buen restaurante a celebrar con la familia, etcétera. Estos gastos que en teoría muchas personas no los podrían hacer con el flujo normal de caja que recibe por sus salarios mensuales, ¿por qué de pronto estarían mal vistos con estos recursos extraordinarios de la prima? Bueno, no se trata de decir que están mal vistos o que no se deberían hacer. Está bien que uno se dé uno que otro gusto, pero siempre entendiendo y planificando lo que voy a gastar. Entonces, darse estos gustos está bien siempre y cuando se hagan en la justa medida y que la prima de final de año no se convierta en dinero de bolsillo o de gasto en gasto, los llamados gastos hormiga, se lleven la prima de fin de año cuando se hubiera podido, con un análisis muy simple y muy básico, optimizar y usar de una mejor forma. Entonces, un buen balance cuando uno conoce y tiene un plan, le va a permitir incluso darse algunos gustos sin derrochar la prima de final de año. Eso es importante, tener unas finanzas personales saludables. Doctora Gómez, muchas gracias por estas explicaciones, por estas recomendaciones. Una feliz noche. Víctor, gracias. Desde Global 66 hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos los detalles del diálogo binacional que se adelantó entre Colombia y Alemania sobre política de reindustrialización. Ya les contamos. Continuamos en Signo Pesos. Gracias por seguir con nosotros. Colombia y Alemania adelantaron el diálogo binacional sobre política de reindustrialización basada en energías renovables. La idea es juntar a sectores público y privado en ambas naciones para conseguir proyectos conjuntos en los próximos años. Del tema habló la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez. Tenemos ya una cooperación que nos permite ser más intensivos en conocimiento a través de este centro, pero el sentido de ser intensivos en conocimiento es que podamos llegar a que ese conocimiento nos permita industrializar al país en el marco de la transición energética justa. Entonces estamos buscando recursos internacionales de gran escala para asegurar que esta transición está apalancada y que tenemos cooperación global. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá este fin de semana y hasta el lunes. Será de 4.815 pesos con 99 centavos. Cayó un poco, 9 pesos con 84 centavos. El petróleo de referencia Brent, que es la principal referencia para Colombia, tuvo un incremento de 0,74%. Se ubicó en $76 con 71 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.865.000 pesos por carga para el fin de semana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,53%. La acción más valorizada fue Concreto, con una ganancia de 4,26%, y la que más cayó fue la acción de Fabricato, que tuvo un retroceso del 5,71%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Ecopetrol anunció su plan de inversiones para el próximo año, que estará en un rango entre los 25,3 y 29,8 billones de pesos para acelerar la transición y soberanía energética del país. Cerca del 23% de este plan le apostará a la diversificación en nuevos negocios de bajas emisiones. Este plan de inversiones aumenta cerca de un 40% frente al del 2022. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.